Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Otra vez vamos a meditar la palabra de Dios. Más o menos como a esta hora vamos a hacer la meditación. Soy Gabriel Esteban, catequista. Y pues bueno, vamos a meditar precisamente la lectura de la palabra, que consiste en leer una parte de la palabra, generalmente del Santo Evangelio, meditarla al corazón, llevarla a nuestro corazón, llevarlo a nuestro pensamiento, con la ayuda del Espíritu Santo, pero como siempre, de acuerdo al magisterio de la Iglesia. Y hoy vamos a hablar vamos a meditar la palabra de Dios, precisamente del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 71. Y habla acerca, el título que aparece en las Sagradas Escrituras, que tengo en este momento, son las palabras de vida eterna. Y vamos a leerlo y lo vamos a ir meditando. Dice la palabra: muchos de sus discípulos al oír a Jesús dijeron: esta doctrina es inadmisible, ¿quién puede aceptarla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban su enseñanza, les preguntó: ¿les resulta difícil aceptar esto? ¿Qué ocurriría, dice, si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y verdad, pero algunos de ustedes no creen. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros no creemos en lo que Dios nos puede dar, en lo que Dios nos da? Y siempre tiene que existir en nuestro corazón, o la mayoría de las veces, una duda de lo que pueda pasar, ¿verdad? Debemos de tener la confianza puesta en Dios. Por eso aquí dice: algunos de ustedes no creen. Fíjense, se lo está diciendo a los discípulos, es decir, a los que estaban con Jesús, a los que estaban con él, y veían los milagros, y ellos que veían los milagros no creían algunos. ¿Qué ocurre muchas veces con nosotros? Que aparentemente creemos en Dios, pero cuando viene un problema, alguna situación delicada, nos queda la duda. Pero es algo normal, es algo natural que nos pase eso, la falta de confianza. Lo que no es o no debe de ser natural y normal es que no hagamos el propósito de confiar, intentar confiar, porque así lo dice precisamente Jesús cuando dice: si quieres agradarme más, cuando se presenta como la divina misericordia, dice: si quieres agradarme más, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía inmensamente. Por eso, si queremos agradar a Dios, tenemos que confiar, aunque las cosas no pinten bien. Luego, siguiendo meditando la palabra, dice: dijo esto Jesús porque sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar, y añadió: por eso les dije que nadie puede venir a mí si el Padre no lo concede. Vean qué interesante, ¿sí? A veces pensamos que, o podemos pensar que somos, entre comillas, dignos de Dios por estar en la iglesia, por estar en la fe, y no es así. No somos dignos. Dios nos regala la fe. Y si podemos conocer a Jesucristo, si podemos conocer a Dios, es por gracia de Dios. Es decir, Dios permite que le conozcamos. ¿Cuánta gente no le conoce? ¿Cuánta gente, a pesar de tanta tecnología, de tanta situación, resulta que por alguna razón no conoce a Dios o no conoce la fe verdadera? Nosotros que tenemos esta oportunidad de estar en la iglesia católica, en la iglesia verdadera, tenemos que analizar a conciencia la responsabilidad que esto es. Porque no por el hecho de que esté en la iglesia verdadera quiere decir necesariamente que me voy a salvar, y no porque sea algo de la iglesia, sino es porque es algo mío. Yo puedo estar en la iglesia, pero si no hago lo que la iglesia, lo que Dios me pide, pues ahí está precisamente el problema. Y luego nos dice en el número 66, dice: desde aquel momento muchos de los discípulos se retiraron y ya no andaban con él. O sea, hubo gente que se alejó. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Dios? ¿Cuántas veces hemos visto que familiares, amigos, conocidos ya no van a la iglesia? Y lo vemos a veces como algo, pues, sin importancia. Antes frecuentaba la iglesia, ahora no. Antes X persona frecuentaba los sacramentos, ahora no.
Pero no es así, ¿eh? No es así. Tenemos que luchar nosotros primero para poder ayudar a los demás. Y ver que nuestra familia, nuestros hijos, todos, no se alejen de Dios. Si no lo podemos hacer de manera, pues, obligándolos, porque en la mayoría de los casos ya son mayores de edad, podemos rezar por ellos, pedir por ellos, aconsejarlos. Porque si nos vamos alejando de Dios, es algo tan sutil que parece como que no tiene importancia. Hoy no fui a misa, hoy no comulgué, hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Y van pasando los días y nos vamos acostumbrando. Mañana quiero grabar una dinámica para que a través de una dinámica entendamos eso. Nos vamos acostumbrando al pecado, nos vamos acostumbrando a desacostumbrarnos de las cosas de Dios. Y aquí luego nos dice, entonces Jesús preguntó a los 12, ¿acaso también ustedes quieren irse? Y yo creo que es una pregunta que nos hace a todos nosotros. ¿Acaso también nos queremos ir? ¿Acaso cuando hay algún problema en mi comunidad, en mi grupo de iglesia, a veces dan ganas de decir, no, pues, ante tanta situación como que uno dice, a ver, pero ¿por qué estoy pasando esto? Hasta puede uno decir, ¿qué necesidad tengo? Pero tenemos la necesidad de vivir en comunidad. Dios creó a la iglesia, Jesucristo creó a la iglesia católica, para que estemos en comunidad. En los Hechos de los Apóstoles, ahí está plasmado precisamente esto. Y luego dice que Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Es decir, él lo reconoció como Dios, como el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces no lo reconocemos nosotros? ¿Por qué? Porque, como dijimos hace rato, nos vamos olvidando poco a poco de practicar lo que Dios nos pide. Luego dice, Jesús entonces concluyó, no los elegí yo a los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Así está en esta versión de las Sagradas Escrituras. Dice, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas, precisamente uno de los 12, lo iba a entregar. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, el que quiera lo puede volver a meditar, ya dijimos, es el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 60 al 71. Y entonces, para terminar esta meditación, pues podemos analizar con calma 3 puntos fundamentales. El primero, que nuestra vida tiene que estar apegada a Dios. Nuestra vida tiene que seguir, aunque las cosas no marchen bien, aunque tengamos muchos problemas, tenemos que seguir agarrados de Dios. Porque a final de cuentas, si estamos con Dios, no necesariamente se van a arreglar mis problemas, pero sí voy a tener una paz. Sí voy a tener la compañía de quien me puede ayudar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? Esto es algo muy sencillo, una meditación que la otra vez estaba leyendo. Podemos estar, imagínense ustedes que estemos, no sé, en una cancha de béisbol, de fútbol, con miles de personas. Pero eso no significa que no me voy a sentir solo. La soledad es algo interno. Pero cuando a veces tenemos tanta soledad, es porque hace falta más la presencia de Dios. Existe tal vez una ausencia de Dios. Entonces, esa falta de fe que a veces tenemos, tenemos que tratar de ir acrecentando nuestra fe. Segundo punto para analizar en esta lectura de la palabra, pues es que estamos viendo que Jesús habla de una traición, ¿verdad?, que le hizo Judas, que lo iba a entregar, y que hagamos nuestra reflexión personal. ¿Estamos en verdad haciendo la voluntad de Dios? ¿O estamos haciendo lo contrario? Es algo que tenemos que analizar de una manera profunda, de una manera concreta, y ponerlo precisamente a los pies del Señor. Y la última que tenemos, considero yo, que analizar es cuando aquí en la palabra nos dice, no los elegí yo a los 12. Precisamente esto es algo interesante porque Dios te ha elegido a mí, te ha elegido a ti, me ha elegido a mí, perdón. Dios nos ha elegido.
porque somos sus hijos, porque hemos recibido el bautismo, porque somos hijos de Dios. Nos ha elegido, y esto significa o tiene que significar tanto para ti como para mí una alegría inmensa. Una alegría que nos tiene que fortalecer día a día, porque repito, somos elegidos por Dios. Y somos elegidos por Dios para cambiar el mundo. Suena algo fantasioso, pero si tú haces algo hoy, ese granito, si ayudas a alguien hoy, si platicas con Dios, ese poquito va a hacer grandes cambios en el mundo, aunque no se vea, porque Dios puede, y cuando la palabra de las Escrituras lo decía, ¿verdad? Decía una vez en la palabra, me voy para que hagan cosas más grandes. Dios les bendiga. Seguimos en esta meditación todas las noches de la Lectio Divina, lectura de la palabra, para que vayamos analizando precisamente cuál es el mensaje que Dios quiere para todos nosotros. Puedes hacerlo tú también, claro, leer el Evangelio, leer la palabra, pero siempre pidiendo al Espíritu Santo nos dé el discernimiento y siempre hacerlo de acuerdo al magisterio de la Iglesia. Si tenemos duda, pues hay que investigar, hay que preguntarle a los sacerdotes, a las religiosas, a los catequistas, investigar, para que siempre vayamos de acuerdo a la doctrina de la Iglesia. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante. Ojalá lo compartas para la gloria de Dios. Buenas noches.